Instituto Logos Vida. Creer, amar, obedecer. El Instituto Logos Vida abre sus estudios online para todo aquel que ha sido llamado como obrero del Evangelio en cualquier área de servicio. ¿Quiénes pueden inscribirse? Todos los miembros de Vida Abundante que hayan cursado su fase 1 de discipulado y todo aquel que desee servir mejor a su generación. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Intégrate a los cursos. Sábados de 8 a 10 de la mañana. Vida Abundante, Oaxaca. Hola, queremos contarte acerca de las actividades que tenemos a lo largo de la semana y las cuales no te puedes perder. El miércoles tenemos nuestro tiempo de adoración y enseñanza, en punto de las 8 de la noche. El viernes nos unimos en oración, en donde puedes enviar tu petición, en punto de las 8 de la noche. El domingo, juntos celebrar a Jesús en nuestra reunión dominical, a las 12 del día. Recuerda que tenemos clases entre semana, como discipulados, clases de música y devocionales. Para esto ponte en contacto con tu maestro para que así no te pierdas ninguna clase. La iglesia no se detiene. Vida Kids tiene para ti una tarde llena de emoción junto a Sheila y sus amigos. Luca, Willow y Missy. Prepárate para cantar junto a ellos y aprender más de Jesús. En vivo por Vida Abundante, Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Vida Abundante. Queremos decirte que Vida Abundante es un centro cristiano donde fundamentamos a la familia en las Escrituras, la palabra viva y eficaz de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú y yo seguimos a Jesucristo y su palabra, Él nos conducirá en la vida abundante y eterna que tiene para todos nosotros. Te invito a que sigas nuestra transmisión en vivo, compartas con tus amigos y familiares y nos sigas en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Buenas noches, iglesia, sean bienvenidos todos ustedes a Vida Abundante. Esta es tu casa. Recuerda que estamos conectados en esta noche porque es miércoles de adoración y enseñanza, así que te invito a que si no estás con tu familia en esta noche, hables a tu familia que estén contigo para alabar juntos al Señor. Recuerda que hoy vamos a cantar adoración y alabanza a nuestro Dios, al que es digno de recibirla, y también vamos a aprender en esta noche también acerca de la familia. Recuerda que es una serie de familias firmes, así que dispón tu corazón para alabar a Dios en esta hora y también para escuchar su palabra. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 100. La palabra del Señor dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que vamos a alabar juntos a nuestro Dios, iglesia. Si estás ahí en la sala, usa tus manos, aplaude, grita, chifla, porque es hora de alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Quita mi temor.
falla, Dios nunca fallará, nunca. Amén. Sus promesas son fieles y permanentes en cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos ser fieles también en Él, para que todas ellas puedan ser cumplidas en nosotros. Te alabamos, Señor Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres alabado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Vamos juntos. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y no me hace falta nada, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Oh, majestuoso Señor, eres tu Señor. Majestuoso y eterno eres tu Padre Celestial. Vamos, iglesia, dile. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Claro, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir.
Señor, que tú hablas, Padre, por medio de nuestro pastor. Bendecido seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con ese mismo sentir de alabanza y adoración, queremos agradecer a todos aquellos que han participado con sus diezmos, ofrendas y donaciones. La palabra de Dios dice que el que siembra generosamente, también generosamente segará. Así que los animamos a que nos sigan apoyando y sobre todo apoyen el reino de Dios y su extendimiento por medio de diezmos, ofrendas y donaciones. Lo pueden hacer a través de las siguientes cuentas bancarias que aparecerán en pantalla. Gracias y Dios los bendiga. Buenas noches, querida iglesia. Nos da mucho gusto conectarnos con ustedes, ir a la palabra del Señor, estar en oración. Y es importante, hermanos, que no dejemos de buscar al Señor en la adoración, en la lectura de su palabra, en los devocionales, en la intercesión. A toda hora es importante estar en comunión con el Señor. Continuamos con nuestra serie Familias Firmes. Dios quiere familias firmes. Dios quiere familias fuertes, bien integradas. Y por eso es necesario analizar nuestra vida familiar. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida familiar? El tema de hoy es sumamente interesante, muy importante. Se llama las herencias familiares. Y no se refiere a las herencias económicas o de dinero, de tesoros de la familia, sino a las herencias espirituales que tú y yo podamos dejar o transmitir. Dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice que las herencias o la vida familiar, las prácticas familiares fueron transmitidas a los hijos. Y esto se pasa de generación en generación. Dice en Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, si gustas acompañarme a esta cita importante, Lamentaciones 5, 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Lamentaciones 5:7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Fíjate qué tremendo, los papás de ellos habían pecado y ya hasta habían muerto. Ya habían pasado generaciones, pero dice aquí en Lamentaciones, y nosotros llevamos su castigo. Todos los seres humanos hemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Es allí donde se gesta un nuevo ser, que aunque es diferente al padre y a la madre, tiene características hereditarias similares. En los cromosomas viene la información genética de papá y mamá. El color de piel, el color de ojos que tú tienes, la estatura, su forma de caminar, su temperamento, los gestos que hace papá o mamá o el abuelito, las habilidades y cualidades particulares, los talentos inclusive, todo viene a la información allí, en el ADN. Pero hay algo más, también viene la información de los pecados que los papás hicieron. Toda esa información es transmitida en los genes. La genética puede darnos si nosotros estudiamos la genética, podemos profundizar más en este tema. Pero yo no quiero ir tanto ni a un extremo, como le he dicho a la iglesia, ni a otro extremo. ¿Cuáles serían los extremos? Los extremos serían que de todo lo que nosotros hacemos le estemos echando la culpa al papá. Es que porque por culpa de mi padre me está yendo así, o por culpa de mi abuelo, o por culpa de mi bisabuelo, o por culpa de Huitzilopochtli, ¿no? Y rascamos todo el pasado y siempre proyectando, echando la culpa y no haciéndonos responsables. Podría ser un extremo, un peligro al estudiar estas verdades espirituales, porque son verdades bíblicas. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio, a un balance. Ni todo lo que hacemos es culpa
de mi abuelo, de mi papá y todo, porque eso me quitaría toda responsabilidad. Yo soy responsable de mis actos. Yo soy responsable de todo lo que estoy viviendo. Pero el otro extremo sería decir que cada uno es responsable y cada uno aprendió. Como lo dicen los psicólogos, aprenden por patrones familiares. El niño se porta mal por lo que ha aprendido en casa, dice. Entonces eso excluye del pecado a la persona, también es otro extremo. Porque ya no hay pecado ahí. Dicen que los psicólogos, que no es porque el papá le haya transmitido pecado al hijo, sino que es por imitación. Pero Dios no dice que nosotros pecamos por imitación, dice que nosotros somos pecadores. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. El pecado es el balance. Nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. ¿Sí? Nosotros hemos pecado. A veces la tendencia a pecar en alguna cosa, en alguna otra, es porque traemos ciertas raíces de papá y de mamá. Y hay que identificarlas y hay que reconocerlas. Pero tenemos que ser responsables por nuestras propias prácticas o costumbres de pecado. Todo esto lo heredamos entonces de papá y mamá. Aún los pecados, la tendencia, las debilidades a ciertas prácticas o pecados, las heredamos también de papá y mamá. Vayamos por favor a Génesis capítulo 5, versículo 3. En primer lugar, tenemos que entender que todos nacemos a la semejanza de nuestros padres. Dice en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Allí está el principio de la genética. Adán y Eva tuvieron un hijo, y el hijo que tuvieron salió igualito, fue una copia de Adán y Eva, con características similares. Nos damos cuenta que ellos no escogieron odiar, ellos ya traían la semillita del pecado. Naturalmente le brotó a Caín un odio hacia su hermano Abel que terminó matándolo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Allí está el principio de la genética, el principio de la herencia espiritual que Dios transmitimos. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Nosotros nos parecemos a nuestros padres en lo físico, en lo moral y emocional, en los talentos y habilidades. Nos parecemos en lo espiritual también, y nos parecemos en las prácticas pecaminosas. En todo eso nos podemos parecer a papá y a mamá. Si yo te digo en este momento, haz una lista de 5 cosas en las que tú te parezcas a papá o a mamá. Ponte a pensar por un momento, te voy a dar un minuto para que tú reflexiones en esto y te hagas esas preguntas. ¿En qué me parezco a papá y a mamá? Durante este minuto que te estoy dando, reflexiona acerca de cosas en las que tú te pareces a papá y mamá. Y pon las buenas, pon las malas, los pecados, pon todo. Porque hay cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, heredé de mi papá la habilidad para el dibujo y la habilidad para la música. Por lo menos las 2 cosas, pues, buenas de mi padre. Las malas no te las digo en público, ya te las diré privado. Pero no sé si tú puedas identificar cosas buenas y cosas malas que recibiste por naturalidad o por naturaleza de papá y mamá. No que aprendiste viéndolo, sino que ya traías esa semilla. La herencia espiritual es una semilla, es una simiente que ya viene allí en nuestros genes. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 51, cuando el rey David confiesa su pecado. Vamos a ver qué es lo que dice David en Salmo 51, 5. Salmo 51, 5 dice la palabra: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. El rey David reconocía que tenía semilla ahí de pecado. ¿Por qué?
Porque todos los seres humanos que nacemos en este planeta ya traemos la semilla de pecado. Desde que Adán y Eva ellos cometieron pecado, han arrastrado a toda la humanidad en las consecuencias del pecado, en la práctica del pecado, la culpa del pecado y todas las consecuencias del pecado. Hay una solución que hoy vamos a verla, por eso estamos estudiando esto. Pero primero tenemos que ver la enfermedad, primero tenemos que tratar el mal y luego vamos a dar también la medicina. En segundo lugar, tenemos que entender que todos heredamos las consecuencias del pecado de nuestros padres. Todo pecado que se comete trae consecuencias. A veces las consecuencias son mínimas, pero a veces las consecuencias son desastrosas y llevan hasta generaciones en las consecuencias. Yo estaba estudiando una cita que dice en el Evangelio, cuando crucificaron a Jesús y todo el pueblo dijo, crucifícale, crucifícale. Y luego cuando Pilato estaba titubeando si debía crucificar o no a Cristo, los judíos dijeron estas palabras, las puedes ver en el Evangelio. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjate qué tremendo esto. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vaya que esas palabras tienen poder, tuvieron poder durante 2000 años. Esos que crucificaron a Cristo hace 2000 años, hasta la fecha están viviendo las consecuencias sus descendientes. Judíos de diferentes generaciones han sufrido las consecuencias. ¿Por qué? Porque sus padres crucificaron al Hijo de Dios. Hay gente que dice, no tiene nada que ver, cada quien es responsable. Hay una cita en el Antiguo Testamento que dice que el Hijo no pagará por el pecado del Padre. Y ellos se basan en este versículo. Dicen, el Hijo no pagará por el pecado del Padre. Cada quien es responsable. Pero eso se refiere a la salvación. Nadie puede salvar a nadie. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, es cierto ese versículo. El Hijo no pagará por los pecados del Padre en cuanto a salvación. Ni el Padre pagará por los pecados del Hijo. La salvación es personal. Pero en cuanto a la práctica, tú te das cuenta, tendríamos que ser ciegos para no darnos cuenta cómo es el pecado, cómo se hereda el pecado y cómo se transmite a las generaciones siguientes. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 25, veamos por favor. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice aquí, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, que hago que se repita la maldad de los papás sobre los hijos. Y dice aquí, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algunos dicen que esa frase de los que me aborrecen es porque se refiere a la gente inconversa, a los perdidos, a la gente que no conoce a Dios. La pregunta es, entonces, ¿por qué aparece aquí en los 10 mandamientos? ¿Por qué aparece la advertencia dentro de los 10 mandamientos que fue dado al pueblo de Dios? Porque hay una palabra que Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú y yo amamos a Dios, vamos a guardar los mandamientos. Pero si no guardamos los mandamientos, para Dios es aborrecerle. Cuando tú dices ser cristiano, tú dices, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero no guardas los mandamientos de Dios, para Dios eso es aborrecimiento. Y no guardar los mandamientos de Dios traerá consecuencias. Claro que va a traer consecuencias. Por eso la advertencia está dentro de los 10 mandamientos. Si no, Dios no lo hubiera puesto ahí como advertencia. Y al ratito te voy a dar 2 o 3 citas de cómo Dios repitió o castigó el pecado en las generaciones por culpa de los padres. Ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Éxodo 20. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares, a los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. Qué importante es para Dios el guardar, el honrar los mandamientos. Cuando tú y yo honramos los mandamientos de Dios, eso está
cuidándonos a nosotros y también velando por las generaciones venideras, cuidando porque a mis hijas les vaya bien, porque a mis nietos les vaya bien. Yo estoy tratando de hacer una nueva generación en mi vida. Claro que ellos son responsables de qué decisiones van a tomar y yo no les puedo heredar la salvación. No les puedo heredar la salvación ni les puedo hacer que se pierdan eternamente porque la salvación es personal. Pero sí les puedo heredar condenación, sí les puedo heredar que de repente ellos hagan algo que no querían hacer o tengan una práctica por mi culpa que se repita de generación en generación. Por ejemplo, conozco gente que la mamá tuvo relaciones sexuales antes de casarse y se embarazó antes del tiempo y quedó como mamá soltera. Y su hija, lo mismo, se embaraza antes del tiempo y queda como mamá soltera. La nieta, lo mismo, se embaraza antes del tiempo, queda como madre soltera. Vemos cómo se repite esto en las generaciones. Algunos dirán, no, pero lo aprendieron por imitación. No es que el pecado esté allí. La Biblia dice que Dios visita el pecado. Y si tú no atiendes esos puntos en tu vida donde estás pecando, donde estás practicando francamente el pecado, desobediencia contra Dios, por más que te digas que eres cristiano, por más que te digas, no, es que a mí no se aplica eso, porque eso dice que es para los que aborrecen a Dios. Tú aborreces a Dios cuando no honras los mandamientos. Tú estás aborreciendo a Dios cuando no honras los mandamientos. Ten mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la balanza? ¿Cuál es el peso que Dios mide? Que honres sus mandamientos, que obedezcas sus mandamientos. Es lo que Dios te pide para que tú seas librado de estas consecuencias. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, vamos rápidamente a un ejemplo en la Biblia de esto que te estoy enseñando. Vamos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver la historia de una persona muy amada por los judíos, por todo Israel. Uno de los hombres más amados en la historia es el rey David. De hecho, ellos lo tienen como el rey más grande de Israel. Y dicen que el Mesías vendrá como hijo, como descendiente de David. Ya vino Jesús. 2 de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, ya no salió a la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, o sea, era casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Pero dice el versículo 5, y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías. Y no tengo tiempo para leer toda la historia, pero esa es la palabra de Dios, que David envió a traer al soldado. Y entonces lo embriagó allí en su casa, en el palacio, y le dijo: vete a descansar con tu esposa. Vete a descansar con tu esposa. Como diciendo David, pues para que se acueste con ella, y si sale embarazada, pues que piensen que fue de parte de su esposo. Fíjate cómo el rey David, nuestro amado rey David, un pecado lo lleva a otro pecado, a ocultar, a mentir, y al final a matar a Urías, a uno de sus mejores soldados. David terminó siendo un homicida. Él pensó que el pecado no tendría consecuencias, pero veamos lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 12. En 2 de Samuel capítulo 12 viene la amonestación de Natán a David. Dice en el versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico,
Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. ¿Cómo te imaginas al rey David aquí en ese momento? Estaba encolerizado, con ganas de salir y pegarle y golpear a ese hombre. Entonces se enojó, dice aquí, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Viene la exhortación, viene el llamado de atención muy fuerte a David. Y todo esto es reprensión, dice la palabra, de parte de Natán. Todos necesitamos un profeta de parte de Dios que nos llame la atención en nuestra vida. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Fíjate de dónde nace la desobediencia y el pecado. De tener en poco la palabra de Dios. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, fíjate aquí esta importante palabra, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. No solamente eso, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque él merecía morir, ser apedreado. Pero Dios tuvo mucha misericordia con este pecador, como lo tiene con muchos de nosotros. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Hubo consecuencias en el pecado de David o no hubo consecuencias? Contesten ustedes. ¿Hubo o no hubo consecuencias? Murió su hijo, Absalón se le rebeló, Amnón se le rebeló, muchas cosas sucedieron y más. No termina la historia ahí. Dice la palabra de Dios: Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y buscó a Dios con todo su corazón. Pregunta: ¿amaba David a Dios o no? Sí. Sí, claro que sí. Uno de los que más ha amado a Dios en la historia es el rey David. Pero en su debilidad pecó y ese pecado tuvo consecuencias. Allí en el momento perdió a su hijo, no se logró. Pronto vinieron esas consecuencias. No solamente eso, hubo consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Algunos dicen: sí, pero es de los que le aborrecen. Para Dios fue un aborrecimiento todo lo que hizo David. Para Dios fue aborrecimiento todos los actos pecaminosos que hizo David. Por más que él amaba a David, y David sí amaba a Dios, pero sus actos eran aborrecimiento para Dios. Porque mintió, adulteró, asesinó, fue hipócrita y muchos otros. Si hacemos la lista de los pecados de David, creo que no terminamos en esa tarde. De todo lo que él hizo, con tal de satisfacer sus placeres momentáneos, deseos sexuales que esta mujer despertó en él. Y todo fue porque no fue a la guerra. Él debió haber ido a la guerra con todo el ejército, pero no fue. Se dio el lujo de quedarse. Entonces, qué tremendo es esto cuando tú y yo vivimos una vida de pecado.
Qué tremendo es esto. Algunos dirán, pero esto viene en el Antiguo Testamento. Hay muchas consecuencias que David vivió en esto. Dice la palabra de Dios que Salomón llegó al trono, pero Salomón también hizo lo malo delante de Dios. Y Dios le dijo estas palabras: Salomón, te la voy a pasar a ti, no te voy a quitar el reino a ti. Por amor a David mi siervo, solamente porque amo a David, yo no te voy a quitar el reino en tus días. Pero en los días de tu hijo, ¿qué culpa tenía Roboam de los pecados de Salomón, de los pecados de David? No tenía ninguna culpa. Pero dice, por amor a ti no te voy a castigar en ese tiempo, pero tu hijo me las va a pagar, prácticamente, así le dijo Dios. Y entonces cuando viene Roboam, se divide el reino. De los descendientes de David solamente tenían 2 tribus. Y un enemigo de David tenía 10 tribus, imagínate. O sea, son consecuencias que ellos vivieron. Los últimos días de David no fueron tan pacíficos. Su hijo Absalón se rebela y su general se le subleva también. Entonces hubo muchas consecuencias que no tenemos tiempo para analizar cada consecuencia de David, pero hubo consecuencias. Y así puedes ver los reyes de Israel, cada cosa que hacían y como Dios decía, van a tener que pagar. La cautividad a Babilonia fue culpa de los que vivían en ese tiempo presente o culpa de lo que hicieron los papás en la antigüedad. Fue culpa de los padres. La cautividad a Babilonia fue consecuencia de los pecados de antaño. Algunos dirán, mira, platícanos algo del Nuevo Testamento, porque eso del Viejo Testamento, a lo mejor porque Dios estaba enojado en el Antiguo. Vayamos a una cita en el Nuevo Testamento, por favor. A Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros podemos transmitir cosas pecaminosas, consecuencias negativas a los hijos, o podemos transmitir también una buena vida, podemos transmitir fe, podemos transmitir un deseo de buscar a Dios. No estoy diciendo que podemos transmitir la salvación, porque en ese tema sí es muy personal, y ahí Dios pone una marca y dice, la salvación es personal. El que acepta a Cristo se salva, el que no acepta a Cristo no se salva. No es como los católicos romanos que dicen, por tradición mi abuelita fue católica y yo también soy católico y me voy a salvar y voy a ir al cielo porque mi abuelita rezó mucho por mí y yo me voy al cielo por lo que hizo mi abuelita. La salvación es personal, ahí no aplica esto. Pero en las prácticas, en las consecuencias pecaminosas, en todo lo que tú y yo, en las herencias familiares, espirituales, allí sí podemos dañar a nuestros hijos. Allí sí podemos lastimar a nuestros hijos. Por eso que importante es que tú y yo atendamos a estas cosas. Es algo más serio de lo que tú piensas. Cada pecado que tus padres cometieron tiene o tendrá repercusiones en tu vida. Pero no es para que te sientes en la banqueta a llorar tus penas y decir, no, pues ya ven, por culpa de mi mamá me va a ir mal, por culpa de mi papá me va a ir mal en la vida, ¿ya para qué le busco? Ya, no, yo quiero que entiendas esto, que hay que entender esto de una manera balanceada, no de una manera extrema, porque ¿sabes qué? Hay un ejemplo también muy bonito en la Biblia, que es la vida de José el Soñador. Si tú ves la vida de José el Soñador, tú podrías pensar que José el Soñador tendría todas para declararse un perdedor, un fracasado y que le fuera mal en la vida por los pecados que había hecho su papá. ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue su papá? Mentiroso, robó la primogenitura, fue tranza y de repente José hubiera salido de lo peorcito que había. Pero no siempre aplica esta ley, por eso es que es importante estar atentos y balancear también la enseñanza. ¿Qué se esperaba de José? Pero José salió obediente, limpio, justo, salió santo, salió bueno. Entonces eso balancea la enseñanza. No todo lo que estás viviendo buscas un culpable, que fue por mi papá o mi abuelita, o me ve mal toda la vida, porque mi abuelita como fue bruja, pues ¿qué me espero yo? Tampoco.
es solamente para detectar si hubiese alguna raíz por ahí, algún pecado de repente que no es atendido, ¿no?, de papá y de mamá. Porque, por ejemplo, yo he visto que se repite el adulterio de los padres. Cuando el papá es adúltero, yo me he dado cuenta en la historia que tengo de 42 años de cristiano, que se ha repetido en gente que yo conozco. De repente fue adúltero el abuelo, fue adúltero el papá, fue adúltero el hijo. Y entonces algo está repitiendo de generación en generación. ¿No crees que es como una alarma, una luz que está diciendo ahí, aguas? Atiendan esto, familia, pónganse a orar por este asunto, pónganse a examinar este punto importante en la familia. ¿Por qué? Porque las generaciones, si no atienden y cortan de tajo este problema, pueden seguir maldiciendo a sus hijos, pueden seguir arrastrando este problema. Hay que atender, eso es importante. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Lo que se siembra, tarde o temprano aparecerá, se cosechará. Entonces es importante que lo atendamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer con este asunto? Número 1, orar para que Dios me revele si hay algo en mi familia o hay algo en mi vida personal que está haciéndome daño. Por ejemplo, en el Salmo 139, 23 y 24, dice el mismo rey David estas palabras. Salmo 139, 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David estaba abierto a un examen, a un diagnóstico. Estaba listo para que Dios pasara los rayos X espirituales y Dios observara su vida y viera si hay alguna cosa ahí, alguna semillita que estaba mal en su vida. Ya investigando profundamente al rey David, si tú y yo lo examinamos así con lupa, decimos, el rey David venía de una ascendencia multirracial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en sus genes de David no era una raza pura judía. Venía Ruth, que era moabita, venía Rahab, que era prostituta, venían varios genes en su historial genético. Entonces, de repente, si tú y yo somos inteligentes para examinar al rey David, por algo tendía, como que le llamaba lo sexual, le llamaba los problemas sexuales. Tú puedes ver a un hombre de Dios, un hombre que alababa a Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, que quería estar con Dios y todo, pero había un puntito en su vida que le llamaba hacia el adulterio, hacia las mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo David? Tuvo a Abigail, tuvo a Mical, tuvo a muchas mujeres. Tuvo muchas mujeres, ¿sí? Ni me acuerdo de la lista de mujeres que tuvo David, pero tuvo ese puntito ahí que tú dices, ¿cómo un hombre conforme al corazón de Dios pudo ser así? Pues así Dios lo permitió en ese tiempo, pero no por eso vamos a ser como él. Tenemos que cambiar. Lo importante en David es que dice aquí, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quiero agarrar la senda correcta. Por eso es importante que tú y yo nos expongamos a la iluminación del Espíritu Santo, nos expongamos a la luz del Espíritu Santo. Señor, revélame cómo estoy, en qué estoy mal. Y ¿sabes qué, varón? Muchas veces tu esposa es la voz del Espíritu Santo. Tu esposa está ahí molestándote y diciéndote, no está bien lo que estás haciendo, corrige esta conducta, atiende esto por favor, cambia en este punto. Y ya tu esposa ya te cae mal, te cae gorda tu esposa, porque está dura y dale diciéndote cosas. Pero ¿sabes qué? Es la voz de Dios muchas veces. ¿Y qué te cuesta humillarte un poquito y decir, sí es cierto, tengo que cambiar? Sí es cierto, ya no voy a ser perezoso, ya no voy a ser mentiroso, ya no voy a ser amargado, ya no voy a ser iracundo, ya no voy a ser rencoroso. Quiero cambiar muchas veces. Y ahora puede ser al revés también. Esposa también debe ser un poquito más humilde, porque muchas veces tus hijos o tu esposo te van a estar diciendo algunas cosillas por ahí. Mamá no está bien lo que haces, mamá no está bien cómo hablas, mamá no está bien lo que dices, mamá ya por favor bájale 3 rayitas a tu orgullo, etc. ¿Sí me entienden? Muchas veces Dios va a usar a las personas que nos aman para decirnos en dónde debemos cambiar, qué camino de perversidad está jalándonos al pecado, y podamos
podamos reordenar nuestra ruta, reconsiderar nuestros caminos y enderezar nuestras sendas hacia Dios. Dios nos quiere limpios, Dios nos quiere completos en Cristo, perfeccionados en Cristo Jesús. Pero si guardamos todas esas raíces del pasado y no las atendemos, pues nunca va a pasar nada, no vamos a mejorar. Como vuelvo a repetir por tercera vez, el balance es importante. No a todo le ande rascando. Yo conozco a una persona que de repente dice, esto que me está pasando a lo mejor es porque mi abuelita hizo esto. Y esto que me pasó es a lo mejor porque mi abuelito hizo lo otro. Y entonces están dedicándose tanto a rascarle y a rascarle a sus culpas y a rascarle a su historia vieja, que no están preparados para enfrentar lo nuevo de Dios en sus vidas. Solamente están pensando en el pasado, rascándole y rascándole a pecados y a cosas. ¿Y qué más hizo tu abuelo? No, pues es esto. ¿Y qué más hizo otro hizo? No, pues también el otro. Acuérdate qué más hizo. No, pues también. Entonces estamos perdiendo mucho tiempo en lo que hizo el abuelo en el pasado. Tenemos que ver hacia adelante, porque dice en Juan capítulo 1 versículo 13 que nosotros fuimos engendrados, no de carne ni de sangre, somos engendrados de parte de Dios. Los genes de Cristo, lo nuevo de Cristo está en nosotros. Por eso dice, quiero terminar con Gálatas capítulo 5. Quiero terminar con esto porque tenemos que irnos balanceaditos en esta noche. No tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro, ¿sí? Si hay algo repetitivo que está moliéndote ahí, es tiempo de atenderlo. Pero no a todo le eches la culpa de que lo proyectes en cosas del pasado o culpas de tus abuelos. No, no todo. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha adoptado como papá. Si tú ya eres cristiano, si no eres cristiano, creo que estás viviendo consecuencias de muchos pecados de tu historia pecaminosa, de tuya y de tus papás y tus abuelos y mucha gente. Pero me refiero, si tú ya recibiste a Cristo, eres una nueva persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, Dios ya se encargó de ellas. Las nuevas, dice, todas son hechas nuevas en Jesucristo. Sí, es una promesa de la vida nueva, pero tú te das cuenta en la práctica que muchas veces hay hábitos que siguen, aunque tengas una nueva vida en Cristo, hay hábitos que tienes que atender. El alma tiene que ser trabajada, tratada, confrontada. Aquí la palabra importante es confrontada. Porque un pastor me dijo a mí una vez, se los cuento aquí en confianza, un pastor me dijo una vez, fuimos a un congreso a Puebla y en el congreso, terminando una plática, nos dice el pastor a otros pastores que estábamos ahí, fíjense que yo no he podido dejar el tabaco, no he podido dejar el cigarro. Voy a predicar, doy mi sermón, pero saliendo luego del sermón, algo me llama y yo traigo mis cigarrillos, dice aquí, los traigo ahí, oren por mí por favor, porque yo quisiera ser liberado de esto, pero no puedo dejar esto. Entonces, este pastor fue sincero con nosotros. De repente, podríamos verlo como cínico, ¿no? Pero fue sincero con nosotros. Yo me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios, cuántos pastores, cuántos maestros de escuela dominical, cuánta gente está viviendo todavía arrastrando hábitos del pasado, pero porque no han atendido a esto? Porque se han ido al extremo, que yo he oído también eso que dicen, el que está en Cristo nueva criatura es, ya no te preocupes, ya eres nuevo y síguele para adelante y todo es nuevo ya, pero no han atendido a tiempo estas cosas, estas viejas raíces que están ahí todavía produciendo fruto amargo, fruto malo. Tenemos que quemarlas, tenemos que confrontarlas, tenemos que atender eso que está dañando nuestra vida. Y hay una receta de parte de Dios en Gálatas capítulo 5, que con esto vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Acuérdate que Gálatas fue escrito para los Gálatas, para cristianos, pero no parece que esté escrito para cristianos, con todo lo que Pablo dice aquí. Vayamos a verlo. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué viene la advertencia a los Gálatas? Porque aunque somos cristianos, estamos expuestos al pecado. Y tenemos que atender a nuestras debilidades. Dice en Santiago, el que se siente atraído por la concupiscencia, o sea, por la naturaleza pecaminosa. Cuando da a luz el pecado, da a luz también la muerte. Alguien puede terminar perdido, lejos de Dios, por no abandonar sus pecados. Nosotros como Vida Abundante creemos en que la salvación se puede perder. Si alguien no permanece fiel al camino de Dios y honra la palabra y ama a Dios guardando sus mandamientos y vive como perdido, como perverso, nada más es de nombre cristiano. Pero al final puede perder su salvación. Algo tan glorioso y algo tan grande. ¿Por qué? Por no atender a estos puntos tan importantes en nuestra vida. Yo quisiera que oráramos en esta noche, que le digamos, yo quisiera que oráramos en esta noche y le digamos a Dios, Padre Celestial, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mi corazón, ve si hay en mí algún camino que no esté bien, que no sea correcto. Si tú eres sincero con Dios y obediente, vas a ver qué victoria tan grande Dios te va a dar al examinar estas escrituras y al velar por una vida santa en Dios, en el nombre de Jesús. Ora conmigo así. Precioso Padre Celestial, yo quiero, Señor, que tú me limpies de todo pecado, de toda contaminación de carne y espíritu, que me reveles si hay algo por ahí, Señor, que no está bien, o que heredé de papá, o que heredé de mamá, y nunca lo atendimos, lo dejamos como parte de la costumbre familiar, pero si es pecado, yo quiero renunciar a ese pecado en el nombre de Jesús. Quiero romper, Señor, con esas cadenas. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú rompas toda cadena, toda semilla que no viene de Dios, en el nombre de Jesús, y que la simiente del Espíritu Santo pueda producir un fruto agradable para ti, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo quiero decirte, hermano que me escuches, amigos que me están escuchando, que este tema es más serio de lo que tú crees. Si tú estás pasando por problemas latentes que ya tienen meses, años, muchos días, problemas latentes que están trayendo destrucción a tu familia, estás a borde del divorcio, a punto de separarte de tu esposa, llámanos, queremos orar por ti. Llámanos, estamos para servirte. Cualquier ayuda espiritual que podamos darte, todo basado en las Escrituras. Todo aquí está en la palabra de Dios. No somos gente especial, solamente la palabra de Dios tiene la respuesta que tú necesitas. Sigue con las Escrituras y sigue con las transmisiones de Vida Abundante. Dios te bendiga. Amén. La vida cristiana es una vida que comienza al recibir a Jesús. Le damos muchas gracias a usted por dedicar unos minutos para escucharnos. La palabra de Dios dice: el Señor Jesús tiene un plan maravilloso para usted, un plan maravilloso de salvación, de vida abundante y eterna. Yo le invito allí en su casa a orar conmigo, a hacer una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. Ore conmigo de esta manera: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de ser. Yo te ofrezco mi corazón y mi vida. Ven, Señor Jesús, a morar a mi vida y que desde hoy pueda vivir una vida diferente en ti. Señor Jesús, enséñame a conocerte más. Amén. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en su casa, a comprarse una Biblia. Estudie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a transformar su vida. Número 2, haga oraciones diariamente a Dios. Platique con Dios diariamente en su corazón. Y número 3, consiga un lugar donde congregarse. Vida Abundante abre sus puertas para usted
Congréguese con nosotros, aquí será bien recibido, aquí le abriremos las puertas y lo trataremos con mucho amor y mucho cariño. Dios le bendiga, le amamos en Cristo Jesús.